Hola, soy Guillermo Tell y hoy les voy a contar un cuentito corto que se llama Pacto Roto. Y Dios dijo: esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Génesis 9, 12, 17. La última sesión, o el último viaje, como algunos lo llamaban, no hizo más que confirmar sus sospechas. Como la preparación de la ayahuasca reviste cierta complejidad, creyó posible que ahora, en el otoño de sus años, hubiera cometido un involuntario yerro. Corroboró cada paso de la decocción y se aseguró de que la chacruna fuera la adecuada. Incluso llegó a pensar que debido al cambio del clima en su selva natal, las plantas, que desde los inicios de los tiempos sus ancestros habían usado para comunicarse con las entidades del otro mundo, estuvieran perdiendo sus facultades de transmigración de las almas. Los animales dioses que solían aparecer en sus ensoñaciones propias del estado de narcolepsia ya no le transmitían mensaje de los seres que habían abandonado este plano terrenal. En realidad, para ser más precisos, los entes del otro lado no transmitían mensajes, pero sí sensaciones, y todas eran similares: derrota y desazón, pesimismo y frustración, como si luego de un enorme trabajo de milenios de duración hubieran caído en la realidad de que todo ese esfuerzo carecía de sentido, el denuedo de eones se había perdido irremediablemente. En su última ensoñación ni siquiera hubo entes. Nadie se presentó a su encuentro en esa interfaz entre ambos planos de la realidad. Para él, uno de los últimos chamanes amazónicos reales, ubicado a días de navegación del poblado más cercano, la conclusión era una e ineludible. La dama Wu fue considerada Xian desde el momento mismo de su nacimiento. A diferencia de otras personas que necesitan transitar un largo camino de aprendizaje, ella, que nunca salió de sus montañas Altai nativas, nació con el don de la adoración ancestral. Los hombres virtuosos del pasado se le aparecían en forma de dioses paganos, con la información de cómo encarar el futuro de forma segura. Aquellos hombres y mujeres le hablaban de poderes cósmicos, de que el intento de la humanidad por dominar la naturaleza era vano, ya que el sol, la luna, las estrellas, los vientos y las nubes fueron creados por energías divinas y los hombres estaban cada vez más lejos de la divinidad. Debido a su edad, a la anciana le costaba cada vez más poder cumplir con sus rituales, pero sus bailes y trances le confirmaron lo que los huesos del oráculo le habían anticipado de una manera irracional, pero infalible. Ella no era quien para discutir el mensaje de los ancestros, pero a veces se atrevía a hacer alguna pregunta. Las más de las veces los virtuosos ignoraban sus planteos o cuestionamientos, pero en algunas oportunidades dirigían sus miradas pletóricas de sabiduría directo a los ojos de ella, e inmediatamente, y sin saber cómo funcionaba ese mecanismo, la respuesta aparecía directamente en su cabeza. Su pregunta había sido sencilla, y en su fuero más íntimo conocía la respuesta antes de formular su inquietud. Pero el mensaje que le habían transmitido sus huesos de adivinación era tan consternante que casi se sintió obligada a reafirmar la información con aquellos seres inmateriales de los tiempos pretéritos. El mensaje fue claro y conciso. Para los señores de la inmaterialidad, todo era parte de la historia cíclica del mundo, pero para ella, material y sintiente, el mensaje era sobradamente deprimente. Los niños índigo también lo supieron. La afinidad espontánea de estos chicos con los objetos y entes que los rodeaban, como si fuera una especie de solidaridad amorfa y tentativa, les permitió desarrollarse a lo largo de su niñez, intensificarse y complejizarse a medida que se desarrollaban hacia la adolescencia. Esa temprana complicidad con las cosas se profundizó y maduró silenciosamente hacia un respeto matizado por la vida múltiple del mundo, un placer constante con la profusión de formas corporales y los innumerables estilos de conciencia que componen el cosmos terrenal. A ellos no les hizo falta que ninguna entidad del otro lado les pasara información alguna.
Como parte superior de la evolución humana, su espiritualidad, sentido ético y mental, sus habilidades paranormales, la capacidad de leer la mente de los otros, su mayor capacidad de empatía y su creatividad incrementada les habían permitido atisbar los sucesos por llegar. Nigromantes, augures improbables, brujos blancos, hechiceros de todos los orígenes, adivinadores varios, veedores del futuro y todos aquellos entes sintientes que de alguna manera tenían una sensibilidad hipertrofiada lo habían percibido, pero todos habían guardado silencio. Aunque haber hecho el anuncio hubiera generado una inmediata fama mundial para el diciente, nadie quería ser el portavoz de semejante noticia, nadie quería ser el mensajero del final. Todas las grandes religiones monoteístas, pero particularmente el Vaticano, lo sabía. Hacía milenios que su comportamiento se había apartado del camino correcto. Hacía muchísimo tiempo que su hipocresía putrefacta los había desviado de tal manera que el dicho «haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago» se había convertido casi en su escudo de armas, como si pavonear toda su obscena riqueza delante de un mundo que se moría de hambre no acarreara consecuencias. Siembra miseria y cosecharás rebeliones. Y la rebelión llegó, pero no de parte de los hombres, porque los hombres son animales de costumbres y se habitúan inclusive a ser miserables. Para aquellos que nacen, viven y mueren en la miseria, el mundo no es más que eso, pero en realidad no es así, o no debería serlo. Como casi todas las cosas realmente importantes de la vida, los niños fueron los primeros en darse cuenta, ya que ellos, al no estar convertidos en los zombies que las redes y los medios de comunicación masiva habían transformado en los grandes, podían prestar atención a los pequeños detalles que hacen grande a la vida. Algún chico, nunca sabremos quién y tampoco importa, le preguntó a sus padres qué era ese arco de colores que aparecía siempre en las situaciones felices que aparecían en los libros de cuentos infantiles. Los padres le prometieron que luego de la siguiente lluvia le mostrarían el arco iris y le explicarían la belleza y el simbolismo que esto representaba. Pero no hubo arco iris. Tal vez el ángulo de la luz solar, tal vez que la lluvia fue demasiado tenue, tal vez que había demasiado viento, o cualquier otra excusa fue buena para el chico, que en realidad ya se había olvidado del tema, pero luego de la siguiente lluvia tampoco hubo arco iris. Alguno de los padres deslizó el comentario en su círculo de amistades y éstas tampoco recordaban cuándo habían visto por última vez un arco iris. Y así, como esas cosas que suceden sin que nadie realmente se lo proponga, empezó a circular un meme con la consigna ¿quién vio por última vez un arco iris? Sorprendentemente, nadie tenía una respuesta certera, ya que hacía mucho tiempo que la humanidad había dejado de prestar atención a los fenómenos de la naturaleza, y por otra parte, aquellos que decían haber visto un arco iris no podían demostrarlo. El caso escaló hasta niveles insospechados cuando empezaron a intervenir los meteorólogos. Estos, en un intento vano de utilizar la racionalidad para explicar lo inexplicable, justificaron la falta de evidencia de la presencia de los arcoíris porque sencillamente jamás hubo registro de los mismos, pero aseguraron que luego de la próxima lluvia aparecerían todas las evidencias necesarias sobre la existencia de estos. Pero las lluvias llegaron y se fueron, y los arcoíris nunca aparecieron. Tal vez la contaminación ambiental, tal vez el efecto de los aerosoles en la atmósfera, tal vez los aviones agujereando el cielo, o cualquier otra excusa pseudocientífica fueron intentos infructuosos para tratar de explicar lo que los gobiernos quisieron ocultar para evitar el pánico generalizado, pero no pudieron. Ninguna ciencia del hombre pudo explicar por qué los arcoíris habían desaparecido y un sordo rumor, un lúgubre temor empezó a crecer entre la gente. El fin de los tiempos había llegado. El pacto con Dios se había roto.